Vamos a presentar a la doctora Freda Hernández, que es neurólogo pediatra, jefe del Servicio de Neuropediatría del Hospital Universitario de Maracaibo, jefe de la Cátedra de Neuroanatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, coordinador del posgrado de Neurología Pediátrica en la Escuela Médica de la Universidad del Zulia y presidente del Grupo Venezolano de Estudios y Tratamiento de Esclerosis Múltiple. Su conferencia se titula Esclerosis Múltiple, una realidad en pediatría. Señor presidente, solicito le otorgue la palabra a la doctora Hernández para dar su perla científica. Muchas gracias, señor secretario. La doctora Freda Hernández, además es egresada de la Universidad del Zulia, llegó esta mañana de Maracaibo y egresada como pediatra del Hospital de Niños J.M. Los Ríos, Universidad Central de Venezuela. Tiene la palabra, doctora Freda Hernández. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de esclerosis múltiple, una realidad en pediatría. Este es un tema bastante interesante que me mueve desde el punto de vista personal. Y quiero comentarles, primero que nada, que la esclerosis múltiple, como todos sabemos, es una entidad que pertenece a lo que llamamos enfermedades desminimizantes. Las enfermedades desminimizantes, como vemos en la imagen, tenemos un mundo donde nuestro sistema inmunológico se confunde y ataca nuestras neuronas indemnes, neuronas sanas. Esto es bien importante porque hay diferentes grupos de complejos inmunológicos que pueden afectar el sistema nervioso, pero que no clasifican para desminimización. Cuando nosotros hablamos de enfermedades desminimizantes en pediatría, tenemos dos grandes grupos. Lo que llamamos las enfermedades monofásicas, que son entidades que se van a presentar una sola vez, teóricamente. Y dentro de esas tenemos lo más frecuente que vemos en los niños, es la encefalomielitis aguda diseminada. Pero también podemos tener neuromielitis óptica, neuropatía transversa, neuritis óptica y la más reciente descrita, el SMOGAD, que tiene otro componente inmunológico. La que vamos a tocar hoy son las enfermedades de actividad permanente. Eso es bien importante porque la cronicidad y la afectación permanente de ese daño sobre la neurona en un niño, pues sencillamente es claramente muy grave o puede representar una calidad de vida distorsionada o muy comprometida. Entonces, bueno, la esclerosis múltiple es un trastorno lentamente progresivo, caracterizado por la presencia de desmineralización tanto en cerebro como en cerebelo, como en médula espinal. Entonces, por eso nosotros tenemos que llamarlo la enfermedad de las 1000 caras. No tenemos como en otros cuadros clínicos una semiología, un patrón. Se puede presentar de cualquier manera. Cualquier tipo de manifestación neurológica puede ser una esclerosis múltiple. Eso le da la complejidad. Y más en el niño, que recordemos que va mielinizando, es decir, vive un proceso donde su mielina nace inmadura y va revistiendo sus estructuras nerviosas. Eso lo hace bastante más complicado. Entonces podemos tener síntomas cognitivos, visuales, motores, temblores, parestesia. Cualquier síntoma neurológico puede ser una esclerosis. ¿Cuándo vamos a pensar en eso? Cuando se presenta esa sintomatología por más de 24 horas. Es decir, lo que nosotros llamamos un brote. Cuando nosotros tenemos un brote, algo que dura 24 horas, 48, una semana, y luego puede hasta remitir espontáneamente. Y para considerar que el paciente tiene otro brote, tiene que haber pasado 30 días entre la manifestación clínica y la siguiente. Aquí en esta imagen tenemos como una zona de degeneración en el sistema nervioso, en el cerebro específicamente acá, va a tener una representación. ¿O cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a saber? La única manera de nosotros tener evidencia certera de que esto está pasando es a través de una resonancia magnética cerebral. No hay otra manera. Es un diagnóstico imagen dependiente. Es decir, que si nosotros no lo pensamos y no pedimos la resonancia, jamás vamos a hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, un poquito de estadística, las enfermedades desminimizantes en pediatría, como les dije, la más frecuente es la encefalomielitis, pero fíjense qué interesante, de todas las enfermedades desminimizantes, el 3 a 5% en pediatría van a ser esclerosis múltiple. De este contexto, el 45%, o sea, casi la mitad de los niños que tienen un evento desminimizante van a tener otro. Y ahí es donde se complica la cosa, cuando empieza la repetición, la recurrencia de los episodios. Otra cosa interesante, que el 20% de lo que tenemos frecuente, las encefalomielitis, son esclerosis, que están comenzando el proceso en un niño que está mielinizando. Entonces, tiene un proceso que desmieliniza,
pero su naturaleza y su edad hace que sus estructuras estén mielinizadas. Entonces, ¿cuándo vamos a solicitar una resonancia en un paciente pensando en esto? En cualquier paciente encefalopático, cualquier paciente con síntomas multifocales, cualquier paciente con pérdida visual, cualquier paciente que tenga una clínica neurológica que recurre, algo que repite, y cualquier evento infeccioso que no tenga una etiología clara. Si nosotros tenemos un paciente entonces con afectación neurológica, como ya les dije, cualquiera, que además se acompaña de una resonancia positiva para afectación de sustancia blanca, tenemos una gama de posibilidades dentro de las cuales está la esclerosis múltiple, que es la que tenemos que considerar hoy. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Cada vez que en algún lugar se dice esclerosis múltiple pediátrica, los que estamos en el mundo médico echamos para atrás. En pediatría, eso no existe en pediatría, porque por décadas nos hemos negado a aceptar esta realidad en la población pediátrica. Sin embargo, el advenimiento de las imágenes, de los avances que hay en la tecnología, nos han permitido identificar a estos niños con estas entidades desde momentos tempranos de su vida. Cuando nosotros, ante esta problemática, digo nosotros que trabajamos con pediatría, nos reunimos, ¿verdad? En este contexto, el Grupo Internacional de Trabajo, afortunadamente, se reúne en el 2006 y sale esta publicación del Neurology solamente para esclerosis múltiple pediátrica y sus desórdenes relacionados. De allí para acá hemos tenido basamentos, criterios, trabajos, artículos y un sinnúmero de publicaciones de esta realidad que es precisamente el tema de hoy. Los criterios, como les dije, son radiológicos. Yo puedo tener la sospecha clínica, pero la única manera de demostrarlo es a través de las imágenes. Nosotros trabajamos con los mismos criterios que se trabaja para adultos. Es muy interesante la configuración por resonancia. Es decir, tiene un patrón, aquí sí hay patrón. No hay patrón clínico, pero tienen que seguir un patrón radiológico. Este es el patrón radiológico. Aquí está. Esto es lo que llamamos nosotros la distribución periventricular, justa cortical, infratentorial y en cordón medular. Son las cuatro áreas comprometidas y para los criterios necesitamos que por lo menos haya 2 áreas. Y además de eso, que haya lo que se llama diseminación en tiempo y espacio, que es que nosotros por imágenes podemos ver cuando hay lesiones viejas y cuando hay lesiones nuevas. Con relación a la forma de presentación, que nos complica muchísimo más el escenario. Solamente englobé acá la forma de presentación en pediatría, porque nosotros solo lo vemos en la forma remitente recurrente. Eso es peor, porque entonces un niño va a tener unos síntomas que le duran 3, 4 días y remiten, le hagamos o no le hagamos cosas, porque de repente el niño deja de caminar, lo hospitalizan, le ponen una solución, complejo B, mientras le hacen los estudios ya se le quitó, y pueden pasar años para que tenga otro episodio. Y eso es lo que, insisto, hace más complicado. Pero esta es la forma de presentación que tenemos. Entonces, ¿qué dice el Grupo Internacional que es una esclerosis múltiple en pediatría? Dice, 2 o más eventos clínicos, no encefalopáticos, porque cuando el paciente tiene compromiso encefalopático o alteración de conciencia, eso pelea con el diagnóstico, ¿ok? Y que esté separado por un periodo de más de 30 días, como hablábamos de brote. O sea, tiene que tener 2, comprometiendo las 2 áreas del sistema nervioso, como habíamos hablado por radiología. También dice que en los niños mayores de 12 años, nosotros podemos hablar de un solo evento, siempre y cuando la resonancia esté tan comprometida como para que nosotros pensemos o cumpla con los criterios de McDonald establecidos para adultos. También dice que un paciente que tenga encefalomelitis, es decir, acuérdense del 20% que van a ser esclerosis, que un paciente que tenga encefalomelitis, es decir, que tuvo componente encefalopático, pueda tener otro episodio de manifestaciones neurológicas diferentes o iguales, pero que hayan pasado 3 meses y que en la resonancia podamos demostrar nuevas lesiones y mayor compromiso. Aquí les traigo unos casos, porque es la parte más importante, siento, para que veamos que no es nada más lo que está por ahí, que dicen que existe. No existe, lo tenemos, todos son casos nosotros del hospital. Aquí tenemos este niñito que llegó con 3 años, una ataxia, una hemiparesia, y tenemos esta imagen acá, hiperintensa en área cerebelosa, se le colocó esteroides, se manejó como una encefalomelitis y el paciente se fue totalmente recuperado a su casa. Regresa a los 5 meses, miren la siguiente imagen, con estas imágenes interesantísimas. Características de encefalomelitis aguda diseminada, bilaterales, asimétricas, tumefactivas, difusas, en territorio de sustancia blanca subcortical
que no dejan duda diagnóstica, clínica, radiológica. Paciente se lo coloca nuevamente esteroides, nuevamente va a su casa recuperado y regresa 2 años después, a los 6 años, con la distribución característica, hace otro episodio motor, con la distribución característica, aquí vemos periventricular y esta interesante, ¡ay, se me pasó! Esta interesante imagen pericallosal, el recorrido o la presentación de las imágenes en forma perpendicular al cuerpo calloso, que da una configuración llamada dedos de Dawson. Es patognomónico radiológicamente de esclerosis múltiple. El 95% de los pacientes lo va a tener. Insisto, no son pacientes de la literatura, son pacientes nuestros. Este niño, triste historia, a los 13 años de edad hace un evento motor, una hemiparesia, y es por eso que se hace esta resonancia. Pero el niño venía 5 años de seguimiento con neurólogos de la localidad como un TDAH, porque la única manifestación que él había tenido era las dificultades, ya terminé, las dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Y esas dificultades de aprendizaje lo llevaron a recibir tratamiento con atomoxetina, etcétera, etcétera. El asunto es que se hace la resonancia por el componente motor y vemos este compromiso súper importante en cuerpo calloso. Vemos la distribución periventricular, las imágenes estas infratentoriales, pero además, y lo más triste, es este gran compromiso, gran atrofia cerebral. Fíjense que el espacio suranoideo está súper comprometido, los surcos están súper profundos y el niño apenas tiene 7 años. Entonces, ¿qué es interesante acá? Que el 35% de los pacientes con presentación pediátrica tienen primero el compromiso cognitivo y después el componente motor. Es un niño que se nos está deteriorando intelectualmente. Es más severo en el niño, cuando empieza temprano, pues es más severo. Entonces, ¿cuándo voy a pensar en esclerosis múltiple? En pediatría. Cualquier síntoma neurológico, pero que se mantenga o dure por más de 24 horas. Cualquier clínica neurológica recurrente, es decir, otra vez por algo neurológico, otra vez por algo neurológico, hay que hacer una resonancia. Algún síntoma nuevo en un paciente que tenga ya previo diagnóstico de NMO, o sea, de neuromielitis óptica, o de mielitis transversa, o de encefalomielitis. Cualquier pérdida visual, aunque el paciente haya recuperado la visión, porque en esclerosis múltiple podemos tener recuperación, bueno, aquí está el doctor Musi, que lo puede explicar mejor, podemos tener recuperación espontánea de la visión. Y entonces, lo que pasa en nuestra población es que generalmente piden tomografía, o pedimos tomografía, ¿verdad? Que no es susceptible al evento desmielinizante. No vemos estas imágenes en tomografía. Tenemos que pedir una resonancia. No hay otra manera. Entonces, si la resonancia tiene imágenes de afectación de sustancia blanca, tenemos la respuesta, tengo que pensar en esclerosis múltiple. Entonces, mi mensaje final es que los estudios de imagen por resonancia deben hacerse a todo niño con afectación neurológica de etiología no clara y que ningún niño debe regresar a su casa si ha tenido algún tipo de manifestación neurológica, si yo no estoy segura de que la resonancia no hay nada. Así que bueno, buenos días. Muchas gracias por su atención. Está en consideración la presentación de la doctora Hernández, la doctora Miller y el doctor Martín Piñate, el doctor Musi. Adelante, adelante, doctora Miller. Tiene la palabra, Gracias, doctora señor Alza Müller. presidente, por darme la palabra. Me pareció interesantísima esta conferencia de esclerosis múltiple en niños, porque nosotros vemos esclerosis múltiple mucho en adultos. Ahora quisiera preguntarle varias cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la edad que ustedes ven más frecuente la esclerosis múltiple? Porque no es lo mismo un muchacho que tiene ya 14 años, 18 años, que a veces tienen pesos y tallas de adulto que un niño. Y después veo que ustedes están ahí usando interferón. Nosotros usamos para si hay esclerosis múltiple, el diagnóstico inicial es esteroides y inmunoglobulina, pero cuando es recurrente se usa el rituximab, pero ya nosotros no estamos usando interferón. O sea, el interferón es primero que casi siempre hay que usarlo a dosis altas y las
las comorbilidades del interferón. A veces los pacientes adultos, a mí me dijo una vez cuando eso se sabe este tiempo, doctora, yo prefiero mi enfermedad a lo que usted me manda. Así mismo. Yo no voy a seguir poniendo eso. Entonces, El doctor Rafael Musi tiene la palabra. Gracias por concederme el derecho de palabra. Felicitaciones, doctora, Gracias. por tocar un punto que es inusual que se haga aquí en el país. Nosotros a lo largo de 49 años hemos mantenido la unidad de neurooftalmología del Hospital Vargas de Caracas. Realmente no tratábamos niños, pero llegaban muchos niños que de repente pues habían sido diagnosticados como esclerosis múltiple. Es una enfermedad muy cruel, indudablemente, tanto en las personas jóvenes, porque el grupo que nosotros vemos es más o menos desde la adolescencia hasta los 45 años. De allí en adelante, casi siempre con neuritis óptica, es decir, con pérdida visual, que generalmente suele ser de un solo lado, de un solo ojo, pero puede ser bilateral, ¿no? Puede llegar a la percepción de luz o a la ceguera, y el paciente lo habitual es que tenga una recuperación progresiva, de manera que también es una enfermedad que tiene muy mal talante, ¿no? Inclusive recuerdo que en los Estados Unidos había una prohibición de que se hablara de MS, es decir, MS era múltiple esclerosis, por el mal, digamos, talante de la palabra. Entonces, no se debía decir delante de los pacientes o plantear abiertamente la posibilidad de una esclerosis múltiple, sino ver en qué forma evolucionaba. Ahorita, por supuesto, el tratamiento se les administraba a los pacientes gratuitamente, pero desgraciadamente con todo vamos a llamarlo el despiporre que ocurrió aquí a todo nivel, digamos, el Seguro Social no volvió más a dar tratamiento, de manera que ahorita cuando lo llama uno un paciente de pocos recursos, y inclusive de recursos para tratamiento, realmente uno sufre mucho. Sufre porque no hay que administrarle y el paciente no tiene cómo, digamos, costear el precio de estos medicamentos. Hoy en día, por supuesto, la resonancia magnética ha resuelto muchos problemas porque se puede ver digamos, los sitios característicos donde esta enfermedad está produciendo su efecto, ¿no? De manera que creo que es bueno conversar realmente sobre esto. La Sociedad Venezolana de Neurología ha hecho varios, digamos, puestas al día, inclusive las ha publicado sobre las enfermedades desmielinizantes, especialmente la esclerosis múltiple. Que por cierto, la neuritis óptica se ha complejizado mucho porque han aparecido otros, digamos, la neuromielitis óptica de De Vic, que por cierto fue descrita en Venezuela por primera vez en el Hospital Vargas por el doctor Guani, en un paciente que falleció en autopsia. Y otra cosa que se llama MOG. Para poder tener el diagnóstico de esto hay que mandar el suero del paciente para los Estados Unidos y eso cuesta dinero. Eso no se hace aquí. De manera que también es otro de los impedimentos para lograr hacer esos diagnósticos. Y tendríamos que ver, digamos, la frecuencia con que eso ocurre entre nosotros. La verdad es que yo hasta ahora, digamos, la enfermedad de Vic o neuromielitis óptica o complejo de neuromielitis óptica, no he visto muchos pacientes. La vuelvo a felicitar, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias por Muchas gracias, haberme doctor dado el Musi. derecho de palabra. Muchas gracias. Doctor Felipe Martín Piñate. Muchas gracias, señor presidente. Doctora, la felicito por su exposición. Fue excelente. Me di cuenta desde el punto de vista metodológico que hizo un abordaje empírico-analítico en base
a, a una raíz epistémica positivista lógico, utilizó un lenguaje cuantitativo y tuvo como objetivo o fin último un control de variables. Yo le sugiero que siga este camino porque el primer paso que dio adelante ha sido fórmula. Gracias. Tiene la palabra el doctor José Ramón Poleo. Muchas gracias por concederme la palabra. La verdad es que todas estas enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington, la corea de Huntington, son terribles, pero son mucho más cuando impactan a niños tan tempranas edades. Quería preguntarle dos cosas a la doctora. La primera de ellas es, siendo que la esclerosis lateral, la esclerosis múltiple es una enfermedad que se puede catalogar como autoinmune, ¿qué factores pueden determinar el que se dispare esa enfermedad? Hago el comentario porque recientemente vi que en el 2024 un renombrado neurólogo americano dijo que quizás posiblemente la principal causa era infecciones por el virus de Epstein-Barr. La segunda cosa es, quería preguntar también sobre si, creo que el doctor Musi lo esbozó, la posibilidad de anticuerpos circulantes que puedan hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Entiendo que las personas que tienen esto generalmente tienen las inmunoglobulinas G elevadas. Quería su opinión al respecto, doctora. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el doctor José Luis Ceballos. Muchas gracias por concederme el derecho de palabra. Felicito a la doctora por su exposición. La pregunta es si se ha reportado a escala nacional o internacional aparición de incremento o aparición de nuevos casos de esta esclerosis como parte del síndrome post-COVID. Adelante, doctora Fred Hernández, para la respuesta. Bueno, vamos a comenzar con la doctora. Gracias por tocar ese punto porque es una de las cosas más importantes que se han debatido en el tiempo y que actualmente están totalmente bien definidas con los criterios que comentaba que a partir del 2006 el Grupo Internacional de Trabajo estableció. Cuando hablamos de las edades, por supuesto, un individuo que tiene 14, 15, 16 años, su comportamiento tanto inmunológico, fisiopatológico es similar al del adulto. Por lo tanto, los criterios a estas edades se toman sin ningún tipo de diferencia con el adulto. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando tenemos menos de 10 años. Cuando tenemos menos de 10 años, lo que les comentaba, ese cerebro, considerado aún inmaduro, está en un proceso de mielinización, está madurando todavía, ¿ok? Y en ese proceso yo puedo tener una enfermedad desmielinizante y luego mi proceso fisiológico normal sigue mielinizando. Entonces el seguimiento radiológico se hace un poco más complejo. Por eso necesitamos dentro de los criterios tener resonancias controles. Uno de los ítems que pasé rápido, pero que es una esclerosis de niño, nosotros podemos tomar en cuenta en un niño mayor de 12 años, con una sola resonancia, ¿ok? Por la edad, porque ya está maduro, porque ya no estoy esperando que mielinice nuevamente. Con una sola resonancia, si cumple con los criterios de McDonald's, se puede establecer el diagnóstico e inclusive comenzar el tratamiento. Entonces, las edades, vamos a decir, se considera esclerosis múltiple pediátrica, todo individuo menor de 18 años, sin límite inferior de edad. Tan es así que nosotros hemos visto, bueno, yo les traje uno de 3 años, pero tenemos niños, tenemos una línea de investigación en nuestro hospital por relación a enfermedades desmielinizantes y todos los niños que tengan, como es frecuente la encefalomielitis, pueden tenerla a los 9 meses, a los 12 meses, y tenemos niños que han comenzado de 8 meses, pero que hemos concretado su diagnóstico de esclerosis múltiple a los 5 o 6 años. La ventaja es de la orientación, comenzar algún tipo de tratamiento. Y con relación a lo que mencionó el tratamiento que puse ahí, interferón, porque para pediatría, el abordaje inicial, tratamiento en fase aguda, obviamente el esteroide. Eso no tiene discusión. En algunos casos hasta plasmaféresis. Pero las líneas de tratamiento van cambiando en el tiempo. Las dosis se usaban empíricamente en pediatría. Y o sea, me ha tocado, porque esto es de 2006 para acá, vivirlo. Usábamos como que vamos a poner la mitad de lo que se pone al adulto, porque eso es lo que están haciendo en Londres.
Y luego resulta que la respuesta no es dosis dependiente, terminamos usando las mismas dosis de adultos. Pero los patrones de tratamiento se adaptan a los patrones adultos. Nosotros vamos como siguiendo las pautas para ellos. Y este tipo de grupo de trabajo establece las pautas en base a todos los trabajos científicos. Hacer trabajos en niños es más complicado por la parte ética, pero los hay. Y en base a eso se van haciendo las modificaciones de tratamiento. Con relación, espero que haya quedado contestada. Con relación al doctor Musin, a su comentario del doctor Musin, bueno, sin duda es una enfermedad cruel a cualquier edad, pero comenzar desde niño es peor, porque si estamos teniendo claro que es una enfermedad que no duerme, o sea, el daño es continuo, aunque la manifestación clínica pueda ser hoy y luego en 10 años, pero todo ese tiempo ha habido actividad destructiva permanente, y eso es lo que nos lleva a nosotros a la intención de diagnosticarlo temprano para poderle ofrecer a ese niño una calidad de vida mejor cuando esté adulto. Porque mientras está pequeño, va a tener remisión, recurrencia, remisión, recurrencia, remisión. Y en ese proceso, bueno, son periodos de tranquilidad. Sin embargo, si nosotros estamos conscientes de lo que puede estar pasando, pues estamos buscando cumplir con los criterios que necesita y esperando, vamos a decir así, el siguiente episodio y explicándole a los padres la importancia de acudir inmediatamente en cuanto el niño tenga algún otro elemento. La tragedia no es nada más el tipo de afectación. La tragedia que comentaba el doctor Musi también con relación al tratamiento, nosotros en el grupo Vectrims, que comentaba que es un grupo nacional para diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple, una de las visión es proteger que el paciente venezolano tenga acceso al tratamiento. Los tratamientos son costosísimos, inaccesibles para ningún bolsillo. Bueno, en algunos sí, pero bolsillos normales, ¿verdad? Y el Seguro Social, como comentó el doctor Muse, por muchos años, hasta hace poco, yo diría que hasta hace unos 6, 8 años, eso funcionaba demasiado bien. Nosotros cumplimos con el grupo de trabajo como verificación de diagnóstico, que el grupo de trabajo, porque para esclerosis múltiple hace falta más de un neurólogo que diga que tiene eso. Entonces, tenemos grupos de reunión, se discutían los casos, se confirma el diagnóstico clínico radiológico y pasaba a una central para asignación del tratamiento más adecuado para ese paciente, independientemente de lo que costara. Y ese paciente recibía en todas las ciudades del país, recibía por el Seguro Social su tratamiento. Eso se cayó, como tantas cosas se han caído, y esperemos, después del 28, recuperar algunas cosas. Pero sí, lo del tratamiento es una tragedia. Y con relación a los anticuerpos, ahorita, lo mencioné también poquito, lo del MOGAD, que es otro tipo de desmielinizante que se debe a un anticuerpo específico. Tenemos 2 desmielinizantes que tienen biomarcadores. Eso es una ventaja muy grande. Cuando nosotros podemos hacer un anticuerpo y decir, ah, sí, es un NMO, o ah, sí, es un MOGAD, porque es lo que estamos identificando es el anticuerpo. Para el NMO, la coapolina 4, eso fue desde el 2004 para acá, ya nosotros pudimos discriminar mejor. Muchas veces algunos NMO se pensaban que eran esclerosis y ya después del advenimiento de la identificación de la coapolina 4, nosotros podemos, si está positiva, tiene un 99% de sensibilidad y especificidad. Entonces no tenemos más nada que buscar, es un NMO y el tratamiento es muy diferente. Esos anticuerpos se podían hacer acá, o sea, desde acá. Y para MOGAD, igual, es un anticuerpo específico que va a pelear, vamos a decir, o destruir la mielina, el oligodendrocito específicamente. Entonces se considera actualmente una entidad diferente a esclerosis, se llama MOGAD. Pero esos 2 marcadores, hasta hace un laboratorio nos pagaba, o sea, tomaban las buenas muestras y las enviaban a Costa Rica y allí se procesaban. Pero también ahora nos prohíben sacar las muestras del país. Entonces, como las muestras no pueden salir del país, entonces tampoco tenemos los marcadores. Esperemos que eso pueda cambiar. Entonces, sí tiene razón el doctor Musi, no podemos hacer diferenciación, podemos inferir por clínica si es este o es el otro, pero por lo menos nosotros en Maracaibo, que tenemos la ventaja de que tenemos a Colombia muy cerca, direccionamos a los pacientes a un centro en Colombia y allí hacen los marcadores y el paciente va y viene.
O muchos de nuestros pacientes, cuando les hablamos de su realidad, porque como dijo el doctor Musi, la enfermedad es una tragedia, pero también es una tragedia para nosotros cuando tenemos que decirle al paciente que tiene esa enfermedad y que en Venezuela no hay, bueno, sí hay, uno que otro, pero no tenemos la forma de apoyarlos con el tratamiento. Algunos pacientes bendecidos pueden tener acceso en Badán, hay 1 o 2 productos que no son los ideales y que no nos permite escoger, porque tú tienes una gama terapéutica donde tú tienes que seleccionar la mejor de tu paciente, pero si en Venezuela solo hay esta, pues solo esa será, y no es la idea. Pero no tenemos las alternativas terapéuticas. Muchos de los pacientes nuestros terminan yéndose a otros países para poder buscar para sus hijos pues la alternativa terapéutica. El doctor Piñate hizo algunos comentarios de que sería bueno estudiar esto a profundidad y de verdad sí tenemos líneas de investigación en la coordinación del posgrado de neurología pediátrica en Maracaibo. Nosotros tenemos una de nuestras líneas fuertes es la parte de enfermedades feminizantes y puedo decir con orgullo que nosotros los pescamos, es decir, los enganchamos y buscamos apagarles la resonancia, buscamos soporte con eso, porque la única manera, como les decía, de nosotros demostrar que ese niño tiene una esclerosis múltiple es con el apoyo de las resonancias y para nadie es o sea, que es difícil pedirle a un paciente resonancia cada 3 meses o cada 6 meses cuando sabemos el costo que tiene eso y el poder adquisitivo que tiene nuestra población. Pero sin embargo, a pesar de las vicisitudes económicas, hemos logrado una línea importante. Doctor, ahorita en Maracaibo, en el hospital, tenemos una serie de 13 pacientes con neuromielitis óptica, pediátricos, niños de 5, 7, 9, 12 años. Los tenemos bien documentados y me encantaría en algún momento compartirlo con usted. Y, ay Dios, ya va. Sí, lo de que haya factores desencadenantes, bueno, eso se ha buscado tanto la causa, se sabe que no es genético, pero tiene un ADN y un componente, hay algunos genes relacionados, pero no es una enfermedad genética, por lo menos hasta ahora. Se ha hablado sobre, se ha estudiado sobre la parte geográfica, porque hay poblaciones que tienen mucho mayor que otros, pero se ha demostrado que es mucho mayor lo que se ha estudiado o publicado, pero ya se sabe que la incidencia mundial es muy similar. Y con relación a lo que sean disparadores, se habla del tabaco, del sol como protector, es interesante, del Epstein-Barr, que es una de las cosas que más se ha movido, y no le puedo decir para esclerosis con el COVID, pero para encefalomielitis sí. Vimos mucho más niños con patrón encefalopático y resonancias positivas después del COVID. Eso se lo puedo decir, vamos a decir que no empírico, porque sí los tenemos documentados, pero tampoco puedo asegurar que ha sido por el COVID, porque pudo haber pasado por alguna otra cosa. Y por último, ay, no sé qué me dijo el doctor Ceballos, porque lo anoté, pero no. Bueno, fue lo del COVID, ¿verdad? Ok, entonces ya, yo terminé. Muchas gracias, Muchísimas doctora. gracias. Muchas gracias. Agradecemos su esfuerzo en venir, así como la doctora Lozada, desde sus regiones de origen, y nos queda claro, por lo menos a los pediatras, que tenemos que pensar en esclerosis múltiple para poder entregar a un internista a futuro un paciente en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias.